chicos? Buenos días. Pues bueno, hoy pues vamos a estar por este medio. Bueno, voy a estar por este medio. Vamos a tratar de ponernos al corriente porque ya serían dos sesiones que no tendríamos clase y nos vamos a atrasar demasiado. Así que vamos a avanzar en cuanto a los temas que hemos estado viendo. Así que aparte van a poder cotejar con sus apuntes y más lo que voy a explicarles durante esta sesión. Una súper disculpa que no me puedan ver en cámara, pero mi computadora me dice que tengo un problema con ella, bueno, con la cámara que no está conectada, y por más que lo intento mover aquí, pues me dice que no. Entonces, bueno, es un problema técnico. Disculpen ustedes, pero espero que la presentación se pueda ver. Así que vamos a continuar con lo que estábamos viendo acerca de salud sexual, ¿vale? Estábamos comentando sobre ello y estábamos viendo todos aquellos indicadores que tienen que ver en cuanto a la salud sexual y reproductiva y todos los parámetros que a nivel tanto nacional como internacional se miden, sobre todo en aquellas poblaciones vulnerables, como veíamos ya en las políticas en México, que son las mujeres indígenas, las mujeres adolescentes, este, eh, que van a tener mayor riesgo o van a haber más riesgo de pasar por algunas situaciones que vulneren en cuanto a sus derechos, pero también en cuanto a que tengan una salud sexual y reproductiva lo mejor que se pueda, ¿no? Sobre todo porque veíamos que hay muchos aspectos sociales, culturales, que afectan también este punto. Así que vimos demasiados aspectos por ahí. Yo les pasaba 17 puntos que se investigaron, ¿no? Que tienen que ver con no solamente cuidar los derechos que realmente se pongan en práctica, sino además el acceso a los servicios de salud, el tener una buena cobertura en cuanto a la información que se les da sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre el uso de anticonceptivos, tanto a nivel hormonal como los de barrera, ¿no? Que se utilizan hoy en día, que tanto hombres y mujeres puedan acceder, pero sobre todo, como les comentaba, la parte de los servicios de salud, el acceso que hay a los servicios, a la información, y pues bueno, que realmente estos grupos vulnerables accesen a ellos, también a toda la atención prenatal, toda la información que se pueda dar, y pues bueno, a partir de ello que bueno, las mujeres puedan disfrutar mejor sobre el desarrollo de su sexualidad. Veíamos en nosotros, o hemos estado hablando acerca de todo lo que era el riesgo, bueno, la parte preconcepcional, ¿no? Como durante el ejercicio, pues, de la sexualidad, nosotros íbamos a clasificar el riesgo reproductivo de estas mujeres que, pues, deciden embarazarse, y vimos diferentes aspectos que tengan que ver con un bajo, mediano o alto riesgo. Esto nos va a nosotros en el área de enfermería, aparte de toda la educación sexual y reproductiva que se les da a los pacientes, pues también nos va a marcar todos aquellos factores de riesgo que van a pasar las mujeres, no solamente en la parte preconcepcional, sino desde después en la parte del desarrollo del embarazo y también post, después de todo lo que es el parto, ¿no? Todas las ventajas y desventajas que a partir de estos aspectos que ya ustedes pegaron en su libreta, pues las mujeres van a estar pasando. Y son una parte de evaluación para nosotros, porque como lo dice aquí, son evaluar los riesgos a partir de estos puntos que nosotros, pues en la parte de atención de enfermería, desde que una pareja decide llevar a cabo un embarazo, pues nosotros evaluamos para dar un seguimiento mejor, para una información mejor y para que la mujer pueda cruzar a partir de esto con un embarazo lo más sano posible que se pueda, ¿no? Desde el antes, durante y el después, que es lo que vamos a estar viendo. Así que estos ya los vimos, los estuvimos mencionando y vimos que hay esta clasificación que también pues, nos daba el IMSS
por ahí lo que es bajo riesgo, mediano y alto riesgo, que es en lo que nos quedamos realmente, que estábamos viendo que, pues de bajo riesgo, una mujer va a tener bajo riesgo con alguna de estas características que sean en una edad pues reproductiva entre los 20 y los 35 años, con un índice corporal de 18.5, entre 18.5 y 24.9. De hecho, por ahí les dejé de tarea que investigaran pues oye, lo que eran los diferentes parámetros del índice de masa corporal y que nos indica un normopeso, un bajo peso, sobrepeso o en este caso ya la obesidad. Sin embargo, como pudimos pues ver en la plática que se nos brindó por parte del ISSSTE, a la que ustedes asistieron, el índice de masa corporal, aunque es un factor de riesgo, recuerden que se nos mencionó que hoy tenemos que considerar otros aspectos más para poder determinar. No es un factor determinante como tal, sino que tenemos que verlo por la parte preclínica, clínica. Entonces, bueno, les voy a subir por ahí un PDF que tiene que ver con lo nuevo que hoy en día se maneja del índice de masa corporal, ¿vale? Porque, pues bueno, lo vamos a ver por ahí en diferentes asignaturas, o lo van a estar viendo siempre, va a aparecer como un factor de riesgo, y en este caso, pues lo vemos como índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, así que bueno, no tener anemia ni palidez, no tener infecciones de transmisión sexual, cualquiera otra, y además estar libre de VIH. Nosotros comentábamos en clase, en la última sesión, que todos estos, de hecho, todos estos factores de riesgo que ustedes ven, son factores que se van a poder determinar desde lo que es las entrevistas, ¿no? El acercamiento que nosotros tenemos en entrevista con el paciente, donde van a poder recabar todos los antecedentes heredofamiliares, gineco-obstétricos, sociales, económicos de la paciente, ¿no? Entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta de todos estos aspectos, además de los exámenes físicos, de laboratorio y demás que se le hacen a los pacientes. En el de mediano riesgo, pues bueno, mayor de 35 años o más, ya vimos que es un factor de riesgo que sí, factor de más, índice de masa corporal mayor a 25.0, anemia o palidez moderada, enfermedades previas controladas, problemas de salud bucales, cuando hay por la parte laboral exposición, no solamente laboral, sino también por la parte ambiental y la parte incluso del hogar y demás, cuando hay exposición a químicos tóxicos o insecticidas, además como antecedentes de muerte perinatal anteriores, anomalías congénitas en menores, múltiples parejas sexuales e infecciones de transmisión sexual que se encuentran en tratamiento, van a ser factores que determinen un mediano riesgo para no solamente la mujer embarazada, sino para el producto. Recuerden también que todas las acciones que vimos en la parte de las políticas que establece nuestro país para el cuidado de una mujer que causó un embarazo, el punto es reducir las muertes materno-fetal. Entonces, evaluar estos factores es importante porque también nos va a permitir disminuir estas muertes que se dan asociadas a todos ellos. En el caso de la clasificación de alto riesgo que también veíamos, pues bueno, ahora aquí nos vamos con menores de 20 años, índice de masa corporal menor a 18.5, anemia, palidez intensa, infecciones de transmisión sexual, también aquí el consumo de sustancias ilícitas, antecedentes de violencia o maltrato, así como malformaciones mayores. Yo les comentaba en la última sesión que hay varios factores que van a aparecer en cualquier otro de estos sistemas de evaluación, ¿no? Todos van a, más bien, y vamos a buscar todos aquellos. De hecho, en las primeras, para ir a los que llevan ginecología, pues vimos que vamos a tener demasiados factores asociados, ambientales, físicos, químicos, laborales, que van a afectar un riesgo reproductivo preconcepcional. ¿Por qué preconcepcional? Porque hoy en día, como también estábamos platicando, todo se planea en muchas ocasiones y hoy en día las parejas también utilizan más la parte de planeación y esto hace que pues sea para nosotros también más fácil determinar estos factores, ¿no? Desde esa evaluación, hacerle saber a la pareja o a la futura madre todo lo que conlleva de acuerdo a las características que engloban
esta clasificación de riesgo que nosotros estamos abordando. Lo vamos a ver así tan de manera muy general, porque realmente, chicos, para los de primero, sobre todo para los de primero, pues esto es algo que se va a ver mayormente en la parte de ginecología y en la parte de materno infantil, donde van a ver con mayor toda esta parte, pero bueno, aquí lo vamos a ver un poquito más rápido, porque realmente en estas asignaturas vamos a abordar todos los aspectos, ¿no? Para los que ya lo llevan. Entonces, todos estos factores nos van a determinar un bajo, mediano o alto riesgo, ¿vale? Posteriormente, por ahí también se les dejó investigar los que son factores, y voy a cambiar por aquí la diapositiva, los factores de riesgo desde una perspectiva de género. Hemos estado hablando, y sobre todo en esta parte, en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, pues estábamos hablando acerca de lo que es el género, ¿no? Y ya identificamos de género, pues es cómo nos reconocemos como hombres o como mujeres. También dijimos que hoy en día, en esa identidad de género, pues otros se pueden identificar en otro género, ¿no? Hoy vemos que en esta gran subdivisión de las entidades de género y las entidades sexuales, pues bueno, cada uno se identifica. Pero a partir desde esta perspectiva de género, sobre todo en la parte de hablando hombre o mujer, pues vamos a ver cómo, sobre todo por la parte cultural de nuestro país, y yo creo que no pasa solamente en nuestro país, en nuestra sociedad, sino en todos lados, pues vamos a tener como, pues, la sociedad desde las culturas precolombinas, ¿verdad? Desde el antiguo México hasta lo que es hoy en día, ya hoy en día con una mayor defensa de los derechos, pero pues siempre que el género que más se ha habido discriminado, perdón, o que ha habido, se ha visto vulnerable por estas cuestiones, pues han sido las mujeres, ¿no? Y aquí vamos a ver diferentes aspectos que pueden ser factores de riesgo, tanto no solamente en la parte preconcepcional, sino en la parte del embarazo, después del embarazo y en todo vamos a ver que vamos a tener esto, ¿no? Hay muchos factores que asociados a ser mujer, como son la economía, la parte social, la parte religiosa, política, económica, pues todo, ser indígenas, ¿no? Ya vimos que uno de los grupos más vulnerables que se pretende poner en esa igualdad en todos los aspectos son las mujeres indígenas, pues todavía hace que se vean más, pues vean más, cómo vean mermadas muchas oportunidades, cómo vean que son discriminadas, cómo se vean menos ante la sociedad, ¿no? Entonces vamos a ver estos aspectos que sí conllevan, como les digo, y van a tener una implicación en la parte no solamente preconcepcional, sino en la parte del desarrollo del embarazo y después del parto, ¿no? Uno de los aspectos que aquí nomás nos mencionan, pues son atestiguar o experimentar abuso desde la infancia. De por sí también aquí a nivel México, uno de los aspectos que más nos perjudica, pues es la parte de la infancia. Nuestros niños son muy violentados, no solamente en la parte familiar, sino en la parte escolar, en la parte social, ¿no? Sigue siendo una población vulnerable. Y bueno, a eso agréguenle ser niña y las condiciones más que se asocien, que como las que estábamos hablando, pues vamos a encontrarnos con mucho sobre todo violencia hacia las niñas, ¿no? Los casos de violencia son muy altos en nuestro país y eso hace que desde luego, cuando va a haber la parte preconcepcional o durante el embarazo, pues se aumente o sientan culpabilidad o tomen parte tal vez de esa violencia que viven al lado como parte de algo normal, ¿no? Y muchos aspectos que vivieron en su infancia los ven normalizados en lo que es la adolescencia y en lo que es la parte de la adultez, ¿no? Por ahí hemos hablado, ¿no? Si una niña pues ha vivido violencia en
su casa y además ve violencia en su casa, ve que a mamá le pegan, a que a mamá le gritan, que a mamá la insultan, pues ella considera que eso es parte de una normalidad porque lo está viviendo, lo ha vivido y para ella es parte de eso. Y seguramente más adelante, cuando sea adolescente, cuando sea joven, joven adulta, eh, pues va a buscar una pareja o si se encuentra una pareja que ejerce este tipo de violencia sobre ella, lo va a normalizar porque es parte de lo que ha vivido. Por eso estamos hablando de cómo esta parte de vivencia de abuso desde la infancia, pues son aspectos que se normalizan y que vamos a arrastrar en etapas posteriores, ¿no? Entonces, sí es importante a veces hacer o hablar, porque es parte de lo que nos toca en esta orientación, identificar estos factores para que nuestros niños y niñas pues no vean esta parte de violencia. Y cuando hablo de violencia, recuerden, son violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, y etc. que viven nuestros niños y niñas desde el hogar, porque desafortunadamente pasa desde el hogar y estos, recuerden pues todo lo aprendemos en primera instancia en el hogar, ¿no? Nuestros primeros 12, eh, adquirimos todo, 12 años, pues son en casa, sobre todo los primeros 5 o 6 años son los indispensables porque es donde todo se absorbe y todo lo vemos en casa. Entonces, desde ahí todo se aprende y todo se va replicando en las etapas posteriores, desafortunadamente. El abuso de sustancias, cualquier tipo de sustancia, alcohol, cigarro, hoy en día las drogas, cualquier abuso de sustancias también va a afectar. Y desde luego, pues también, imagínense ustedes, ser de algún grupo vulnerable y todavía caer en abuso de sustancias, pues los vuelve más vulnerables y de ser susceptibles a vivir lo que es una discriminación, ¿no? Y sobre todo, pues hablando de las mujeres, pues aún más. Y claro, desde luego, en abuso de sustancias, ustedes lo han visto seguramente ya por las diferentes redes sociales, hoy en día, pues se abusa de las mujeres, ¿no? Cuando caen en este tipo, ¿no? Lo que pues posteriormente perjudica en enfermedades de transmisión sexual, en embarazos no deseados y demás. Pertenecer a mujeres de grupos marginados excluidos, lo que les he estado mencionando, mujeres indígenas, mujeres en situación de calle, mujeres en extrema pobreza, todos estos se vuelven grupos marginados excluidos, que de por sí ya tienen esta situación y todavía la sociedad excluye más por sus condiciones, que esto lo vamos a ver y también hemos visto hasta en nuestros sistemas de salud. Las limitadas oportunidades económicas también, porque esto no permite un buen desarrollo de las mujeres y repercute en su crecimiento, no tanto en la parte, bueno, no quiero que no esté en este punto, pero no solo en parte física, sino en un desarrollo laboral, en una mejor calidad de vida para ellas a partir de la oportunidad económica, porque todavía aún en nuestro país las mujeres aún y cuando pueden desarrollar un trabajo igual que los hombres, pues en muchas partes del México se les sigue, por ejemplo, pagando menos o se les sigue negando las oportunidades a accesar, y esto tiene que ver con el siguiente punto, se les sigue negando la oportunidad de accesar a ciertos ámbitos donde pues está regido por hombres, ¿no? Esto tiene que ver con las disparidades económicas, educativas y laborales que va a repercutir sobre todo en las grandes oportunidades económicas, ¿no? ¿Por qué disparidades? Pues porque las mujeres también no han tenido esa igualdad de acceso a los servicios educativos, la igualdad de acceso a la parte laboral, a los mismos trabajos, lo que desempeña un crecimiento, o tienen acceso, pero todavía son más explotadas laboralmente. Eh, por ejemplo, y no se les paga igual. Entonces sigue habiendo muchas disparidades. Hoy en día, digo, hay movimientos feministas que luchan por esta igualdad, sin embargo, pues no se ha logrado como debe de ser. Aún sigue y se requiere seguir teniendo o luchando por esa igualdad, ¿no? También las tensiones y los diferentes conflictos entre una relación íntima de pareja o de matrimonio. Esto lo vemos hoy constantemente. ¿Por qué? Porque como pareja solemos repetir
esa educación que vimos de nuestros padres y de cómo se trataban ellos, pues lo replicamos nosotros y consideramos que es la parte de vivir en pareja, ¿no? Y les comentaba yo hace un momento, si yo vi que papá y mamá eran violencia en su pareja, pues yo creo que es lo que voy a vivir porque es lo mejor, porque es lo que me dice que es que sí me está amando mi pareja, porque es lo que yo viví, considero que es bueno. Y no es así, tenemos que nosotros identificar que pues ya hablamos anteriormente de que tener una relación íntima o de pareja no significa violencia de ningún género, significan acuerdos, acuerdos mutuos porque es de dos y que esto lleve a mantener una salud no solo sexual, reproductiva, sino también mental dentro del desempeño y desarrollo de una pareja. Sin embargo, pues hoy en día los altos índices también establecen cuanto las parejas no logran consolidar una relación estable, ¿no? Siempre hay mucho conflicto. Y hoy en día las parejas menos duraderas, ¿no? Si algo no les gusta, pues terminan por deshacer este tipo de, de, de acuerdos, de convenios, de matrimonio, de relación en pareja y se busca otro y otro. Entonces, pues bueno, hemos hablado que todo es sin ser obligados, sin de alguna manera, pues, ejercer violencia sobre el otro. Sin embargo, pues vamos a ver que aún hay muchos de estos aspectos que tratar en la situación de pareja que viven hoy en día las mujeres. Y también los hombres, hemos hablado que pues sí hablamos mucho de cómo la mujer ha sido sometida en todos los aspectos dentro de nuestra sociedad por los hombres, pero también hemos podido ver y visualizar a través de los diferentes medios que también las mujeres se pueden ejercer violencia, ¿no? Entonces, hoy en día, en esa parte creo que, pues bueno, los hombres también van en una parte igual. El acceso inseguro de las mujeres al control del derecho de propiedad y tierras, pues igual, esto es una parte cultural, hoy en día también, que pues desde antes, ¿no? De cómo yo voy a darte tierras a ti si tú eres mujer, te vas a ir y tú vas a tener quien te mantenga, no te vas a preocupar por esto y les vas a dar mayores tierras a los hombres, ¿no? Tú no puedes tener esta propiedad, tú no necesitas, tú no requieres. Es algo yo creo que vivieron más nuestras madres y nuestras abuelas hoy en día, pues la situación va cambiando, pero aún así en nuestras zonas rurales, en nuestras zonas indígenas, en nuestras zonas donde estas costumbres y tradiciones siguen imperando, pues la mujer no tiene acceso a esto, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo comentar que mi abuela paterna, perdón, mi abuela paterna, este, pues su padre era un español que le fue muy bien aquí en México, su mamá sí era de aquí, de México, era una mujer indígena, ¿no? Y mi bisabuelo pues era español, con una prosperidad porque era comerciante, nos comentaba mi abuela, y bueno, por lo que pudimos observar, pues creo que sí era cierto, este, que pudo adquirir muchas tierras, ¿no? Pudo adquirir demasiadas propiedades, y propiedades buenas, ¿no? Que en su momento eran y que siguen siendo, porque para quienes las tienen, pues son tierras muy productivas en la parte agrícola. Eh, y ella tuvo solamente un hermano, ¿no? Eh, las demás siempre fueron mujeres, no eran seis mujeres y un varón. Y mi bisabuelo no les dio nada de propiedades a sus hijas, porque pues eran mujeres y las mujeres se iban a ir, se iban a casar y sus maridos les iban a dar, ¿no? Y no, todas las tierras que el bisabuelo tenía en negocios se los dio a su hijo varón, ¿no? Porque él era el hombre, porque él sí lo ameritaba, porque él era el hombre, tenía que proveer una familia, y entonces las mujeres no tienen derecho, pero el hombre sí. Y así fue, literalmente, todo se lo cedió a su hijo, a sus hijas nada. Efectivamente, pues tuvieron por esta situación que casarse, irse, ¿no? Como lo hizo mi abuela también. Y pues sí,
encontrarse un marido que se volviera proveedor independientemente de todos los demás aspectos que cada una pudiera pasar, ¿no? En el caso de mi abuela, pues nos platicaba que mi abuelo, quiso incluso golpearla en algún momento, la golpeó en algún momento, ¿no? Por este machismo que imperaba en esos años que estamos hablando, de los años 50 y los años 60, pero pues me comenta después mi papá que mi abuela en una ocasión se armó de valor y que se voltearon los papeles y fue quien golpeó a mi abuelo y a partir de eso mi abuelo pues ya no pudo hacer más, se volvió de hecho más sumiso, después el control familiar lo tenía mi abuela, ¿no? Somos una familia que ya conocemos un matriarcado, en un patriarcado, donde ella era la que mandaba, porque pues se rebeló, ¿no? Hizo válidos sus derechos en la parte, más bien, llevó el control de todo, porque pues le quitó todo a mi abuelo, ¿no? Le digo una parte buena, pero este, el ejemplo es aquí que sigue siendo hasta hoy en día de que las mujeres tengan o les den menos por el hecho de ser mujeres que a los varones, ¿no? Espero que a ustedes no les pase, pero sucede esta parte. Eh, el siguiente punto pues tiene que ver con todos los demás aspectos que estamos hablando, el control que han tenido los hombres en muchos aspectos sociales, económicos, de salud mental, de salud física, de todo que tenga que ver con las mujeres y con respecto a los bienes, pues siempre le han tomado los varones en muchas sociedades. Pero es una parte cultural donde incluso pues las mujeres lo ven como parte de lo bueno, porque son los hombres y nosotros las mujeres, ¿no? A ese chip que tenemos que cambiar hoy en día en la sociedad por beneficio de todos y de todas, ¿no? También las actitudes y prácticas que dice aquí la subordinación femenina y toleran la violencia masculina, es que estas, aunque se siguen pues tratando, lo seguimos viendo en todas las esferas. Siempre el hombre pues trata de subordinar a la mujer en todos los ámbitos y ustedes lo pueden ver en la política y lo pueden ver en una esfera económica más altas. Va a ocurrir lo mismo, ¿no? Yo, me ha tocado trabajar en escuelas particulares y que también, afortunadamente o desafortunadamente, me ha tocado trabajar en dos escuelas donde económicamente las familias son muy opulentes, pues me tocó ver también que independientemente de la economía que ahí imperaba, había una subordinación de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Ustedes dirán, con mucho dinero y todo lo demás, pues así era, ¿no? Al grado donde, este, pues todo le controlan a una mujer. Entonces, eh, pero es que insisto, esto va a ir de acuerdo a las diferentes regiones y va a ir de acuerdo a las zonas por la cultura, ¿no? Hoy en día en las zonas urbanas, pues pareciera que esto no pudiera pasar y sin embargo va a pasar por esos valores, por esa manera en que han vivido y que han desarrollado pues cómo se ha desarrollado socialmente de donde proviene, ¿no? Entonces, pues es como se pone en práctica. Hoy en día ustedes van a decir, pueden tener mucha estudio, disculpen ustedes a mis perritos, pueden tener ustedes mucho estudio, pueden ustedes tener este, una licenciatura y sin embargo pueden dejarse someter por un hombre, ¿no? O incluso hasta por otras mujeres. Entonces, permítanme, déjenme ver si se calla mi cachorro. Ya se le bajó la emoción. Entonces, esto tiene que ver también por la parte cultural. Yo a veces se los he dicho de manera de broma, donde, ay, es que, pues el hombre es hombre y se puede tener las mujeres que quiera por el hecho de ser hombre, ¿no? Yo soy mujer y me tengo que casar con el que empecé aquí y terminar toda mi vida con este mismo, ¿no? Hoy en día también la mentalidad va cambiando, hoy en día todo es así, sin embargo siguen persistiendo estas prácticas que son precisamente factores de riesgo desde la perspectiva de género porque van a condicionar la parte preconcepcional, la parte del embarazo y la parte después del parto, ¿no? Hay otros aspectos igual que condicionan la perspectiva de género, es decir, pues sí, todo aunaba que las mujeres son pues más violentadas, más sometidas y violentadas en todos los aspectos en nuestra sociedad mexicana. Y bueno, siempre les he dicho, en nuestra sociedad, pues las mujeres siguen despertando y a veces ya no se dejan tanto, pero hay países, ¿no? Como en África, hay países como la parte de la región de los musulmanes, donde las mujeres todavía están peor que las mexicanas, ¿no?
Pero bueno, siguiendo con estos aspectos, tenemos falta de espacio para mujeres y niñas. Más bien es el acceso que hoy se tiene. Tal vez los espacios existen, pero la accesibilidad que se tiene para ellos, ¿vale? Que es el acceso no solamente cuando hablo de educación a las escuelas, sino a los museos, a los espacios de recreación, que hoy sean tanto físicos como virtuales, pues como también de pronto las mujeres son más condicionadas en este punto. La violencia generalizada la hemos visto ya en todos los aspectos. Hoy existen leyes, claro que sí, políticas que previenen toda esta parte de violencia en contra de la mujer. Claro que existen y están ahí, los vemos que están desde nuestra Constitución mexicana, lo que marca la ONU, lo que marcan las diferentes organizaciones a nivel mundial, lo que marca las diferentes normas o los diferentes, tanto el Código Penal como el Código Civil, los derechos de las niñas, los adolescentes, de las mujeres y demás. Sin embargo, todo este marco jurídico, legislativo y de políticas que hoy se tienen, pues falta realmente ponerlos en práctica, ¿no? Porque ahí están en el papel y cada vez se dice que se procura más en materia legislativa sobre las mujeres, pero a veces no se pone en práctica. O sea, está en escritos, están avalados, pero hasta ahí se queda. También, pues el cómo nosotros vemos que en nuestra sociedad los castigos, la represión o los castigos, las sanciones que deben tener aquellos quienes generan violencia contra las mujeres, pues no son a veces, ¿cómo les puedo decir? Pues no son los ideales o no se castiga o no se ejerce nada contra un violentador, ¿no? Porque pues también existe tanta burocracia, tanto papeleo y demás que se tiene que hacer, que a veces las mujeres prefieren evitarse toda esta parte, ¿no? Que antes este, que poder denunciar. Yo, te voy a comentar, tuve un caso hace muchos años siendo pues parte de gobierno y estando dentro de la administración me tocó, este, pues eh, no presenciar, ¿verdad? Pero una de las maestras en ese entonces de una comunidad rural pues fue violada, ¿no? Una comunidad muy lejana que aunque en distancia, digamos que para mí era cerca de casa, pero pues era una comunidad que caminando era hora y media. Fue abusada en la localidad donde daba clases, y fue un estrés también para mí en la parte administrativa que me tocaba, pero más para ella, porque pues esto sucede una noche, al otro día avisa, esa noche no salió por todo el medio y lo demás que ustedes imaginen se pasó, pero avisa a la comunidad pues se pone en acuerdo para detener a quien había hecho esto, eh, lo detienen, lo llevan ante las autoridades, pero pues piden la presencia de la maestra para poder encargar, para poder denunciar. La maestra, pues en sentirse mal emocionalmente, lo demás se había bañado, todavía la regañaron, ¿no? En el MP porque se bañó y tenía que presentar, pues, los restos de que se había sido abusada, ¿no? O sea, todavía que no se hubiera lavado para ver si había restos de semen, de que realmente sí la hubiesen violentado. Le hicieron exámenes donde ella comentaba que es, que fue horrible porque todavía de haber sido violentada, pues llega ahí donde ni siquiera la atendió un doctor, o una doctora, perdón, sino fue un doctor donde la volvió a lastimar, ¿no? En la parte de vagina, donde se sintió todavía más mal, ¿no? Por cómo le hicieron el procedimiento, donde le dijeron que a lo mejor ella tuvo la culpa por haber podido, permítame tantito, ahorita permítame.
Permítanme tantito, ahorita regreso. Espérenme un momentito. Perdón, ya estoy aquí. Les comentaba de esta situación que fue estresante por todo el proceso, por todo lo que le dijeron. La persona que violó al final, pues no le hicieron nada, ¿no? No hubo impunidad, ¿no? Porque fue tan largo el proceso de tantos exámenes, de tantos cabreos, de todavía culparla por la situación, ¿no? Por el hecho de ser mujer, este, por quedarse sola en la escuela, ¿no? Que, que terminó bueno, de por sí no hubo una justicia porque al chico lo dejaron ir, ¿no? Porque además un político municipal tuvo injerencia ahí y lo dejaron ir, y ella todavía cargando con la culpa, todavía siendo señalada por la comunidad, por los compañeros y demás, y entonces, pues la justicia no llega, ¿no? Sigue habiendo esta parte de cómo sí hay una impunidad de muchos delitos contra las mujeres, ustedes los ven hoy en día, en la parte de los feminicidios y demás. Entonces, todavía se lo agregamos a las mujeres. También la parte pues, de cómo no se hace cumplir la ley, que es el siguiente punto, y pues esta discriminación y estereotipos de género que van a seguir persistiendo en nuestra sociedad. En nuestra sociedad jurídicamente le falta mucho por poner un balance entre hombres y mujeres. La falta de representación. Sí, hoy en día hay más representación de las mujeres en diferentes aspectos, pero eso no garantiza que haya una igualdad, ¿vale? Que haya una igualdad y que las mujeres accesen a los servicios o a la justicia como los hombres. Y esto es por el hecho de ser mujeres, imagínense ustedes, ¿no? Y existen diferentes factores psicosociales que son la parte emocional y la parte social, y ya hemos hablado de ello porque van implícito en todos los demás puntos que hemos estado hablando. Así que, pues bueno, hay este tipo de factores que tienen que ver con las condiciones sociales, las condiciones de pobreza, las condiciones de situación de calle, las condiciones de educación, laborales, todo eso genera un gran impacto en el cómo pues las mujeres son más violentadas, ¿no? Y todo esto pues tiene que ver con todas estas crisis interconectadas. Las crisis interconectadas son todas cómo se van um, pues interrelacionando cada uno de los factores que estamos mencionando, ¿sí? Para ustedes que son de una región donde todavía existe la prevalencia de una cultura indígena, pues van a ver mucho muy marcado este tipo de factores por la parte cultural, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Entonces, pues vean cómo existe esta prevalencia de, de aspectos que condicionan eh, la salud mental, la salud física, la salud reproductiva y sexual, desde luego, de las mujeres en su no decisión, cómo impactan en su desarrollo social, cómo impactan en su desarrollo laboral, ¿no? Cómo, pues desafortunadamente, sigue siendo un grupo muy vulnerable dentro de nuestro México. Y esto pues condiciona obviamente desde la parte preconcepcional, la parte del desarrollo del embarazo y la parte después del embarazo, que es el posparto, ¿no?
cómo condicionan su situación de vida, su situación laboral, su situación social, violencia. Hay muchas mujeres que desde antes del embarazo ya son violentadas, durante el embarazo son violentadas, después del embarazo siguen siendo violentadas, ¿no? Y viven con esto. Entonces, vamos a ver que estos factores condicionan el desarrollo, no solamente de la madre o la futura madre, sino también del producto, ¿no? Que vamos a ver. ¿Hay una medición de riesgo? Sí, esta medición de riesgo que tiene que ver con los puntos que también ya vimos, pues lo vamos a hacer de acuerdo a conocimientos, a los conocimientos en general que la persona, que en este caso la mujer, tiene sobre los diferentes aspectos que tengan que ver en el desarrollo de su salud sexual y reproductiva, pero también en las actitudes prácticas de una persona. Eh, Estos riesgos los vamos a dividir sobre todo en biológicos, químicos y físicos, desde la parte anatómica y física, desde la parte ambiental, consumo de sustancias y demás, y la parte física. Así que se van a medir, sí, esta evaluación pues la hacemos nosotros en la parte de entrevistas, desde donde recuperamos todos los datos que necesitamos para saber sobre la situación actual de esa mujer, ¿vale? Entonces, preguntamos de todo. Recuerden que en enfermería preguntamos de todo y más adelante vamos a ver estos puntos, pero si se hace una evaluación o se mide el riesgo a partir de los factores que nosotros estamos viendo que vimos hace un momento, pues nosotros tenemos la posibilidad de eh, medir el riesgo. ¿Qué tanto está en riesgo mi paciente? ¿Qué tanto le van a afectar todos estos factores para poderse embarazar o que van a causar durante el embarazo, después del embarazo? Y pues sí, aquí yo les puse aquí biológicos, químicos y físicos, que además van a ser también factores teratógenos que van a afectar el desarrollo del embarazo, pero pues también se dividen sociales, también son los laborales, también son los económicos, también son los políticos, también son los religiosos, y el impacto que tienen en esa planeación de un embarazo, en el desarrollo del embarazo y después del embarazo, que vamos a ver. Así que sí tenemos una medición de riesgo. Otro aspecto que ustedes desarrollaron, pues, o que investigaron y que precisamente tienen que ver con la medición de esos riesgos, este, pues vamos a ver eh, los riesgos biológicos preconcepcionales, sobre todo, ¿vale? Porque les decía hoy en día que pues tenemos una mejor planeación. También las mujeres han ido de alguna manera planeando un poco mejor sus vidas, lo que les ha ayudado a que planeen también esta parte de un embarazo, a veces en conjunto con la pareja. Y pues por los riesgos biológicos preconcepcionales y que también van a ser riesgos biológicos que van a afectar el embarazo, pues son toda esta exposición a todo aquel agente tóxico infeccioso, ¿verdad? Sobre todo tóxico infeccioso que se encuentran en el entorno o se encuentran donde ellas laboran, se encuentran en la familia también, se encuentran en la parte de los alimentos que se consumen y cómo estos agentes infecciosos van a provocar en la mujer o en el producto patologías o hacer que el producto pueda tener daños desde genéticos, anatomofisiológicos, educativos, de aprendizaje, etcétera. Entonces, es toda la exposición a ciertos agentes que desarrollan que por la exposición a estos, como lo son toda la parte de, pues, ¿cómo les puedo decir? Estos agentes infecciosos o tóxicos que pues, nos van a generar o nos van a determinar riesgos antes del embarazo y durante el embarazo. Lo ideal sería trabajar con estos porque obviamente nos van a garantizar que haya una buena salud materna y fetal, ¿no? Dentro de estos, pues, biológicos, pues vamos a tener
que nos desarrollan infecciones o enfermedades crónicas. Perdón, también vamos a ver cómo estos factores pues van a hacer que condicionen, como les mencionaba, pues la salud tanto materna como fetal. Así que pues vamos a ver aquí qué sucede con estos. Más bien es la exposición a estos factores que nos pueden provocar patologías asociadas. Entre los cambios o riesgos físicos que nos pueden dañar la parte o el desarrollo preconcepcional, más bien la parte preconcepcional y concepcional, pues son las condiciones de salud que tiene la madre antes y durante el embarazo, ¿vale? Que tienen que ver con su estilo de vida, con su alimentación, con el ejercicio, con incluso los peligros ambientales que tienen que ver con los cambios químicos que pues tienen impacto en esa salud reproductiva que tienen impacto en la, pues, en la salud reproductiva, en la salud de la madre y en la salud del feto, bueno, del producto. Sí, así que vamos a ver esta parte. Aquí, pues obviamente, en condiciones de salud, por ejemplo, todas las enfermedades crónicas que pudieran tener, o, bueno, la obesidad como factor de riesgo, pero diabetes tipo 1 2, hipertensión, por ejemplo, enfermedades renales, trastornos de la tiroides, no sé, autoinmunes que nos pueden eh, afectar, los problemas uterinos, antecedentes obstétricos como abortos, como muertes fetales, productos con bajo peso, ¿no? La edad de la madre, todo eso es físico y también pues se va a considerar dentro de esos factores de riesgo. En la parte de los factores químicos, ¿sí? Pues bien, aquí vamos a tener todos aquellos agentes que son sustancias que se consumen o a las que se están expuestos antes del embarazo, durante el embarazo y que van a afectar la salud materno-fetal. Sí, aquí estos pues tienen que ver con exposición a, no sé, por ejemplo, si una mamá se dedica al estilismo y tiene que usar todos estos productos para tinte de cabello y demás, pues vamos a ver aquí cómo estos productos pueden afectar la salud del producto, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí pinturas y esmaltes, productos como para la limpieza que comúnmente utilizamos que pueden generar daño, no solamente a la madre, sino como lo hemos estado viendo, al producto, a insecticidas, ¿no? Por las que viven en el campo y se dedican o están expuestas a esto, a metales pesados, no sé, para quienes trabajan en la parte ay, ¿cómo se llama? La metalurgia y también la parte de la minería, por ejemplo, el uso de las drogas, desde luego, la contaminación ambiental hoy de día muy, muy expuesta a través de lo que inhalamos en las diferentes ciudades, por ejemplo, pero no solamente en las ciudades, aquí en la parte rural, pues ustedes lo pueden ver a través de la quema de carbón, de la leña, a través de la quema de la basura que comúnmente se hace, eh, a través de la quema de estas quemas controladas en los ambientes agrícolas que generan contaminación. Entonces, y ya hoy en día también, pues cada vez más ciertas industrias que provocan este aspecto. Entonces, pues esto sería la exposición a químicos, ¿no? Y que van a afectar, esto pues lo vamos a ver detenidamente en otras materias, pero que van a afectar la salud materno y fetal, ¿no? Van a tener su impacto ahí. Vamos con los riesgos psicosociales que van a afectar, aunque ya hemos hablado mucho de ellos, tenemos diferentes riesgos psicosociales, ¿vale? Que van a afectar también el desarrollo. Dentro de estos psicosociales, pues bueno, está toda la parte psicológica social que tiene que ver con la parte cultural también, entonces estos factores pues van a ser la violencia que se vive tanto en la familia, en la pareja, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, todos aquellos factores estresantes, la falta de apoyo social, familiar,
que se pueda tener durante estas etapas, una baja economía, desde luego todos aquellos trastornos o problemas de salud mental por los que esté pasando, no solo como pareja, sino sobre todo a la mujer, ¿no? El no tener una estabilidad laboral también puede ser, los conflictos familiares, que puedan afectar, todos aquellos miedos y fantasías que enfrenta la mujer durante estos procesos. Son factores psicosociales que vamos a ver inmersos y que van a pues igual a tener un impacto en la salud materno-fetal. Todos estos que hemos estado mencionando y que hemos hablado en otras situaciones, pues tienen ese impacto, ¿no? No van a permitir a veces un buen desarrollo pre, durante y después del embarazo. Así que recuerden que pues llevamos a un riesgo preconcepcional a aquella probabilidad de que pues una mujer, ¿sí? En conjunto con su pareja o un futuro bebé, feto, producto, tengan daños o sufran algún daño por todos estos factores durante el desarrollo del embarazo y que va a repercutir después de en la parte de la salud física de la madre, pero también problemas congénitos de salud, de aprendizaje, del producto. Ahora, no solamente durante el desarrollo del embarazo, sino que van a condicionar desde antes el desarrollo del mismo, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo este embarazo, cómo se está planeando, por eso son preconcepcionales. Así que vamos a ver todos estos factores preconcepcionales que son los que acabamos de ver. También eso le tenemos que agregar que aquí se me olvidó todos aquellos factores obstétricos que también van a condicionar, se vuelven parte de los de riesgo durante el embarazo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo obstétricos? Pues bueno, los abortos que se hayan tenido, los partos pretérmino, postérmino también que puedan afectar, productos que se hayan tenido con bajo peso, cesáreas anteriores, los embarazos múltiplos, el número de partos, desde luego, enfermedades de transmisión sexual. Todos estos factores obstétricos son muy importantes también indagar porque también nos van a dar o nos van a permitir identificar qué otros factores se tienen aquí, ¿vale? Entonces, sí los tenemos. Y bueno, yo aquí en mi diapositiva no les puse alto, mediano y alto, medio, bajo y sería bajo factores o el índice con el que estamos viviendo todos estos factores. Y pues esto va relacionado con el primer punto que estábamos hablando nosotros de la tablilla, no de la tablilla, sino del documento que ya había mandado y que ustedes tuvieron, donde vamos a medir de acuerdo a estos indicadores qué tan alto es el riesgo, qué tan medio o qué tan bajo es el riesgo que tiene una mujer al estar expuesta ante estos factores, estos riesgos que hemos estado hablando y que van a repercutir en su salud física, mental, y del producto, que son las conductas sexuales. Aquí, pues hoy en día también dijimos que son muy diversas las conductas sexuales, pero que pueden tener un impacto, las enfermedades de transmisión sexual, el contexto social ya lo hablamos demasiado, cómo han llevado a cabo otros embarazos y la exposición actual medioambiental. Y cuando hablamos de lo ambiental, estamos hablando de lo químico, lo biológico, lo físico, que van a tener impacto. Entonces, vamos a evaluar por esta parte, alto, medio, bajo y bajo totalmente que van a tener este impacto. Así que lo que nosotros vamos a hacer con todo esto, chicos, es que tienen que identificar siempre ya en la parte de enfermería que nos toca, en la parte de apoyo, el apoyo de salud sexual y reproductiva, pues identificar estos riesgos, que esto lo van a identificar en la parte de como parte de las acciones ginecológicos. Pero sí, a nosotros en salud sexual identificamos esto, pero también nos toca esta parte de prevención, nos toca hacer la parte de concientización. Y entonces tenemos que hacer que las futuras madres se den cuenta de todos estos aspectos y puedan trabajar en ellos para pues llevar mejor a cabo un embarazo, ¿no?
De hecho, para la próxima sesión lo que vamos a hablar ya es propiamente de lo que es el embarazo, de lo que son todos los cambios físicos que tiene la madre durante este proceso, ¿no? Pues bueno, el embarazo es este periodo de 40 semanas aproximadas de gestación que va a pasar como desarrollo del producto, ¿no? Que vienen con cambios anatómicos, fisiológicos, hormonales para una madre, y bueno, del embarazo, recuerden que tenemos entre las 38 y las 40. Antes de las 37 estamos hablando de un embarazo pretérmino y después de las 40 postérmino, que también van a tener impacto en la salud del producto, pero también en la salud de la madre. Y que vamos a ver que estas 40 semanas aproximadas, pues también las vamos a dividir en tres trimestres en las que vamos a ver el desarrollo también del producto, pero también los cambios que sufre la madre. Entonces, para la siguiente sesión, chicos, a quienes les toca exponer, que por ahí, déjenme ver quiénes son, si no lo recuerdo, para la siguiente semana, que son Fernanda y que son Asenet y Karen, pues se preparan porque van a exponer esos dos temas, así que vayan preparándose, por favor, ya deben tener, de hecho, sus exposiciones para ver lo que es el desarrollo del embarazo. ¿Por qué? Porque todos estos factores que estamos viendo, sí vamos a ver su impacto en la planeación de un embarazo o en el desarrollo del mismo, sobre todo, y en la salud posterior del producto y de la madre. Así que espero que esto nos haya quedado bien. Y bueno, como trabajo extra de lo que es esta sesión, ¿no? Y hablando de estos temas, me van a elaborar en su libreta, por aquí, ¿no? este, me van a anotar su, bueno, me van a revisar en su libreta un cuadro sinóptico sobre lo que entendieron que expliqué para entregar en la próxima sesión, por favor. Así que esto es lo que van a hacer de salud sexual y reproductiva. Con esto, entonces, para la siguiente sesión, pues abordamos las clases del 7 y el 14 de noviembre para ya irnos poniendo al corriente. Así que espero que haya estado bien. Si tienen alguna duda referente a esto, pueden mandarme un mensajito privado. De todas maneras, les subo invitación por clase. Me dio mucho gusto saludarles. No me despido porque continúo con otra sesión, ¿vale? Con ustedes. Bonita mañana, bueno, para mí mañana, pero a la hora que vean esto, espero que estén bien.